El futuro llegó a Yucatán con el IETram, primer transporte público 100% eléctrico y único en su tipo en México y Latinoamérica, que conectará Canacín y Humán con más de 137 colonias de Mérida. El gobernador Mauricio Vila Dosal supervisó la unidad demo con la que se pretende sacar de circulación a 67 autos. Esta unidad tiene capacidad hasta para 80 personas, ¿no? Sin embargo, cuando ustedes la puedan ver, son asientos más amplios, trae doble espacio para personas con discapacidad. La configuración que nosotros mandamos a hacer trae más unidades sentadas y puede llegar hasta 105 personas. El transporte con cero emisiones disminuye la contaminación por ruido, lo que equivale a más de 170,000 árboles plantados y la reducción de CO2 en 10 años. Las unidades con pulsadores braille, accesibilidad universal y cargadores también cuentan con pilas de carga vía pantógrafo, de los cuales se instalarán 8 equipos en las rutas para que cada unidad transite hasta 400 kilómetros. Se está construyendo una planta de 7 megawatts aquí en la Nachicocom, que es una planta fotovoltaica, que es la que nos va a permitir para abastecer a estas 32 unidades, a las rutas nocturnas y a las demás unidades eléctricas que necesitemos. La estación principal de carga va a estar aquí en la estación de La Plancha, al norte, por así decirlo, casi pegado a la calle 39. Para que la población conozca la unidad, estará hasta el 11 próximo en la Plaza Grande, luego visitará Humán y Canacín, y en julio se realizarán recorridos de prueba en los que se valorarán las rutas, autonomía de baterías, capacitación de operadores, sitios de carga, entre otros factores. Se proyecta que las primeras 10 de las 32 unidades inicien operaciones en diciembre próximo en Canacín y Tella, mientras que en marzo y abril de 2024 se integrarán el resto de las rutas de Humán y Facultad de Ingeniería. Con imágenes de Juan Velázquez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa.